3. Una ley que pone fuera de la ley a muchas de nuestras preocupaciones. Yo pasé mis años de niño en una granja de Missouri. Un día, mientras ayudaba a mi madre a recoger cerezas, comencé a llorar. Mi madre me preguntó: «Dale, ¿qué es, hijo mío, lo que puede hacerte llorar?». Y yo balbuceé: «Tengo miedo de que me entierren vivo». Tenía muchas preocupaciones en aquellos días. Cuando llegaba una tormenta eléctrica, tenía miedo de que un rayo me matara. Cuando llegaban los tiempos duros, tenía miedo de que no tuviéramos lo suficiente para comer. Tenía miedo de ir al infierno cuando muriera. Tenía un miedo espantoso de que un chico mayor, Sam White, me cortara mis grandes orejas, según me amenazaba. Tenía miedo de que las chicas se rieran de mí si las saludaba llevándome la mano al sombrero. Tenía miedo de que ninguna chica quisiera casarse conmigo. Tenía miedo de lo que diría a mi mujer inmediatamente después de casarme. Me imaginaba que nos casaríamos en una iglesia campesina y que después subiríamos a un birlocho con el ñeco en lo alto y volveríamos a la granja, pero ¿qué conversación mantendría durante ese viaje? ¿Cómo me las arreglaría? Meditaba acerca de este gravísimo problema hora tras hora mientras caminaba tras el arado. Con el correr de los años, vi gradualmente que el 99% de las cosas que me preocupaban no sucedieron jamás. Por ejemplo, como he dicho, me aterraba entonces el rayo, pero ahora sé que las probabilidades de que el rayo me mate en un año cualquiera no pasan, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional, de una entre 350,000. Mi miedo de ser enterrado vivo era todavía más absurdo. No creo que, incluso en los días anteriores a la norma del embalsamamiento, se haya enterrado viva a una persona de cada 10 millones. Sin embargo, yo lloraba a causa de ese miedo. Una persona de cada 8 muere de cáncer. Si había algo por lo que debiera preocuparme, este algo era el cáncer. En lugar de ello, me preocupaba por el rayo y por ser enterrado vivo. Es claro que he estado hablando de preocupaciones de infancia y adolescencia. Pero muchas de nuestras preocupaciones de adultos son casi tan absurdas. Probablemente usted y yo eliminaríamos los 9 décimos de nuestras preocupaciones ahora mismo si abandonáramos nuestro rumiar el tiempo suficiente para descubrir si, de acuerdo con la ley de los promedios, existe una verdadera justificación para nuestras preocupaciones. La más famosa compañía de seguros del mundo, el Lloyd's de Londres, ha ganado innumerables millones con la tendencia de todos a preocuparnos por cosas que raramente suceden. El Lloyd's de Londres apuesta a las personas a que los desastres por los que se preocupan no ocurrirán nunca. Sin embargo, no llaman apuestas a esto. Lo llaman seguro. Pero se trata realmente de una apuesta basada en la ley de los promedios. Esta gran firma de seguros ha prosperado durante 200 años y, si no cambia la naturaleza humana, prosperará durante 50 siglos más asegurando zapatos, barcos y lacre contra desastres que, de acuerdo con la ley de los promedios, no se producen con tanta frecuencia como el público se imagina. Si examinamos la ley de los promedios, quedaremos frecuentemente atónitos ante nuestros descubrimientos. Por ejemplo, si supiera que dentro de 5 años tendría que participar en una batalla tan sangrienta como la batalla de Gettysburg, quedaría aterrado. Contrataría todos los seguros de vida que pudiera conseguir. Dictaría mi testamento y pondría en regla todos mis asuntos terrenales. Diría: probablemente no sobreviviré a la batalla, vale más, pues, que disfrute de los pocos años que me quedan. Sin embargo, los hechos nos dicen que, de acuerdo con la ley de los promedios, es tan peligroso, tan fatal tratar de vivir de los 50 a los 55 años en tiempos de paz como combatir en la batalla de Gettysburg. Lo que estoy queriendo decir es esto: en tiempos de paz mueren tantas personas por cada 1000 entre las edades de 50 y 55 años como muertos por cada 1000 hubo entre los 163,000 soldados que lucharon en Gettysburg. Escribí varios capítulos de este libro en el pabellón Nuntiga de James Simpson, a orillas del lago Bow, en las montañas rocosas canadienses. De temporada allí un verano, conocí al matrimonio Herbert H. Salenger, de San Francisco. La señora Salenger, una mujer equilibrada y serena, me dio la impresión de que nunca se había preocupado. Una noche, al amor de la lumbre, le pregunté si había sido alguna vez víctima de la preocupación. Y me contestó: ¿víctima de la preocupación? Mi vida quedó casi deshecha a causa de ella. Antes de que aprendiera a no preocuparme, viví 11 años en un infierno que yo misma me había fabricado. Estaba siempre irritada y malhumorada.
Vivía en una tensión terrible. Tomaba todas las semanas el autobús en mi pueblo de San Mateo para ir de tiendas a San Francisco. Pero, aun cuando andaba de tiendas, solía preocuparme por naderías. Tal vez había dejado conectada la plancha eléctrica, tal vez la casa se había incendiado. Tal vez la muchacha se había escapado dejando a los niños en completo abandono. Tal vez los niños habían salido con sus bicicletas y sido víctimas de un automóvil. En medio de mis compras, me preocupaba hasta sentir un sudor frío. Interrumpía mis cosas, tomaba el autobús y volvía a ver si todo estaba en orden. No es extraño que mi primer matrimonio terminara en un desastre. Mi segundo marido es un abogado, un hombre tranquilo y analítico que nunca se preocupa por nada. Cuando me ponía tensa y nerviosa, solía decirme, descansa. Reflexionemos. ¿Por qué te preocupas? Examinemos la ley de los promedios y veamos si es o no probable que tal cosa ocurra. Por ejemplo, recuerdo la vez que íbamos en automóvil de Albuquerque, Nuevo México, a las cuevas de Carlsbad. Era un camino muy malo y fuimos sorprendidos por un temporal de lluvias. El coche patinaba. No había modo de dominarlo. Parecía inevitable que fuéramos a parar a una de las zanjas paralelas al camino. Pero mi marido me repetía, estoy conduciendo muy despacio. No puede ocurrirnos nada serio. Aunque el coche se vaya a la zanja, de acuerdo con la ley de los promedios, no nos haremos daño. Su calma y su confianza me tranquilizaron. Un verano estábamos pasando unos días de campo en el valle de Tuquín, en las montañas rocosas canadienses. Tras haber acampado una noche a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, una tempestad amenazó con destrozar nuestras carpas. Las carpas estaban atadas con cuerdas a una plataforma de madera. La masa exterior se agitaba, redoblaba y chirriaba al viento. Estaba segura de que, en cualquier momento, rompería sus amarras y se iría por los aires. Estaba aterrada. Pero mi marido me repetía, mira, querida, estamos viajando con guías de Brustes. Saben muy bien lo que hacen. Han estado instalando carpas en estos montes durante 60 años. Esta carpa ha permanecido aquí muchas temporadas. No ha sido barrida por el viento todavía y, de acuerdo con la ley de los promedios, no lo será tampoco esta noche, y aunque lo sea, podemos refugiarnos en otra carpa. Descansa, pues. Así lo hice y dormí de un tirón el resto de la noche. Hace unos cuantos años hubo una epidemia de parálisis infantil en nuestra zona de California. Antes, me hubiera puesto histérica. Pero mi marido me persuadió de que actuara con calma. Tomamos todas las precauciones posibles, mantuvimos a nuestros niños alejados de las aglomeraciones, de la escuela y de los cines. Mediante una consulta a la Junta de Sanidad, averiguamos que, incluso durante la peor epidemia de parálisis infantil que California había conocido hasta entonces, solo 1.835 niños habían sido atacados por la enfermedad en todo el estado, y el número corriente era entre 200 y 300. Aunque trágicas, estas cifras revelaban que, de acuerdo con la ley de los promedios, las probabilidades de que un niño determinado fuera atacado eran remotas. De acuerdo con la ley de los promedios, no sucederá. Esta frase ha destruido el 90% de mis preocupaciones y ha hecho mis 20 últimos años más bellos y felices que mis más rosadas esperanzas. Se ha dicho que casi todas nuestras preocupaciones provienen de nuestra imaginación y no de la realidad. Cuando paso revista a las últimas décadas también puedo ver yo de dónde vinieron la mayoría de mis preocupaciones. Jim Grant me dijo que había tenido la misma experiencia. Era dueño de la James A. Grant Distributing Company, de Nueva York. Pedía a la vez de 10 a 15 vagones de naranjas y toronjas de Florida. Me dijo que solía torturarse con pensamientos como estos. ¿Qué pasará si hay un descarrilamiento? ¿Qué pasará si mi fruta queda esparcida por todo el campo? ¿Qué pasará si un puente se viene abajo en el momento en que pasan por él mis vagones? Desde luego, la fruta estaba asegurada, pero temía que, si no la entregaba a tiempo, perdería su mercado. Se preocupó tanto que temió tener úlceras de estómago y fue a ver a un médico. El médico le dijo que no tenía otra cosa que unos nervios en punta. Y Jim Grant declaró, entonces se hizo la luz y comencé a hacerme preguntas. Vamos a ver, Jim Grant, ¿cuántos vagones has entregado al cabo de 2 años? La respuesta era, unos 25,000. Después, me pregunté,
¿Cuántos de esos vagones se han perdido? La respuesta era, 1,5. Y me dije enseguida, solo 5 de 25,000. ¿Sabes lo que eso significa? La razón de 1 a 5,000. En otros términos, de acuerdo con la ley de los promedios, basada en la experiencia, las probabilidades de que tus vagones se pierdan son para cada uno de 1 entre 5,000. Entonces, ¿qué motivos tienes para preocuparte? Después me dije, bien, un puente puede venirse abajo. Y me pregunté, ¿cuántos vagones has perdido a causa del hundimiento de un puente? La respuesta era, ninguno. Y comenté en mi fuero interno, no eres un estúpido al preocuparte hasta tener úlceras por un puente que nunca se ha hundido y por un descarrilamiento cuyas probabilidades de que no ocurra son 5,000 contra 1, punto. Y Jim Grant me dijo, cuando contemplé las cosas desde este punto de vista, decidí que la ley de los promedios se preocupara por mí. Desde entonces, no me han fastidiado más las úlceras de estómago. Cuando Al Smith era gobernador de Nueva York, le oí contestar a los ataques de sus enemigos políticos diciendo una y otra vez, examinemos las constancias. Examinemos las constancias. Enseguida exponía los hechos. La próxima vez que usted y yo nos preocupemos por lo que pueda suceder, sigamos el ejemplo del juicioso Al Smith, examinemos las constancias y veamos qué bases hay, si es que hay alguna, para nuestra atormentadora angustia. Esto es precisamente lo que hizo Frederick J. Malmsted cuando temió estar en la sepultura. He aquí la historia que contó en una de nuestras clases de adultos de Nueva York. A comienzos de junio de 1944 estaba tendido en una trinchera próxima a la playa de Omaha. Pertenecía a la 999ª Compañía del Cuerpo de Señales y acabábamos de atrincherarnos en Normandía. Miré alrededor en aquella trinchera, no era más que una cavidad rectangular, y me dije, esto parece una sepultura. Cuando me tendía y trataba de dormir, era como estar en la tumba. Constantemente, me repetía, tal vez sea esto mi sepultura. Cuando los bombarderos alemanes iniciaron su tarea a las 11 de la noche y cayeron las primeras bombas, mi miedo fue terrible. Durante las 2 o 3 primeras noches no pude dormir. Cuando llegó la cuarta o quinta, era una verdadera ruina. Comprendí que, si no hacía algo, me volvería loco. Por lo tanto, me acordé de las 5 noches que había pasado y que todavía estaba vivo, otro tanto pasaba con todos los hombres de mi grupo. Solo 2 habían sido heridos, y habían sido heridos no por las bombas alemanas, sino por los trozos de metralla de nuestros cañones antiaéreos. Decidí dejar de preocuparme y hacer algo constructivo. Construí sobre mi trinchera un tejado de maderos, a fin de protegerme contra los trozos de metralla. Pensé en la vasta zona en que se hallaba distribuida mi unidad. Me dije que el único modo de que me mataran en aquella trinchera profunda y estrecha era mediante un impacto directo, y que la probabilidad de un impacto directo suponía la razón de 1 a 10,000. Después de un par de noches de ver las cosas así, me calmé y dormí, incluso durante las incursiones de los bombarderos. La Marina de los Estados Unidos utilizó las estadísticas de la ley de los promedios para levantar el ánimo de sus hombres. Un ex marinero me dijo que, cuando él y sus compañeros fueron destinados a buques cisternas de gasolina de muchos octanos, la preocupación nos dejó abrumados. Todos creían que cuando uno de estos buques cisternas era alcanzado por un torpedo, hacía explosión y enviaba a todos sus tripulantes al otro mundo. Pero la Marina de los Estados Unidos lo entendía de otro modo. En consecuencia, publicó las cifras exactas y mostró que de 100 buques cisternas alcanzados por torpedos, 60 continúan a flote y que, de los 40 hundidos, solo 5 se hunden en menos de 10 minutos. Esto significaba que había tiempo para abandonar el barco y también un número de bajas muy pequeño. ¿Ayudó esto a levantar el ánimo? Clyde W. Maas, de St. Paul, Minnesota, declaró después de contarme esta historia. Este conocimiento de la ley de los promedios hizo desaparecer mi cosquilleo de vientre. Toda la tripulación se sintió mejor. Sabíamos que teníamos unas probabilidades y que, de acuerdo con la ley de los promedios, no era probable que resultáramos muertos. Para acabar con el hábito de la preocupación antes de que éste acabe con nosotros, he aquí la regla 3. Examinemos las constancias. Preguntémonos, ¿cuáles son las probabilidades, según la ley de los promedios, de que este acontecimiento por el que me estoy preocupando ocurra alguna vez? 4. Cooperemos con lo inevitable.
Cuando era un chiquillo, estaba jugando con algunos de mis amigos en el desván de una vieja casa de troncos abandonada de la zona noroeste de Missouri. Al bajar del desván apoyé mis pies en el alféizar de una ventana por unos instantes. Después salté. Tenía un anillo en mi índice izquierdo, el anillo se enganchó en la cabeza de un clavo y me arrancó el dedo. Grité. Estaba aterrado. Estaba convencido de que iba a morirme. Pero, cuando sanó la herida, no me preocupé por el dedo ni una milésima de segundo. ¿Qué utilidad hubiera tenido preocuparme? Había aceptado lo inevitable. Ahora pasa frecuentemente más de un mes antes de que me acuerde de que solo tengo 4 dedos en mi mano izquierda. Hace unos cuantos años conocí a un hombre que estaba a cargo de un montacargas en uno de los edificios de oficinas de la zona baja de Nueva York. Observé que había perdido la mano izquierda desde la muñeca. Le pregunté si la pérdida de la mano le molestaba, y me contestó, oh, no. Ni me acuerdo de eso. Soy soltero y la única vez que me acuerdo del asunto es cuando intento enhebrar una aguja. Es asombroso lo rápidamente que aceptamos casi cualquier situación. Si estamos obligados a ello, nos ajustamos a ella y olvidamos enseguida todo el asunto. Pienso muchas veces en la inscripción que hay en las ruinas de una catedral del siglo XV en Ámsterdam, Holanda. Esta inscripción dice en flamenco, es así. No puede ser de otro modo. Al marchar usted y yo a través de las décadas del tiempo, nos encontramos con muchas situaciones desagradables que son así. No pueden ser de otro modo. Podemos optar. Podemos aceptarlas como inevitables o podemos destrozar nuestras vidas en la rebelión y terminar tal vez con los nervios deshechos. He aquí un sabio consejo de uno de mis filósofos favoritos, William James. Dice, acepta que sea así. La aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Elizabeth Canley, de Portland, Oregón, comprobó cuánta verdad hay en esto de un modo muy duro. He aquí la carta que me escribió recientemente, el mismo día en que Norteamérica estaba celebrando la victoria de nuestras Fuerzas Armadas en el norte de África. Recibí un telegrama del Departamento de Guerra. Mi sobrino, la persona que más quería, había desaparecido en acción. Poco tiempo después llegó otro telegrama anunciándome que había muerto. Quedé abrumada por la pena. Hasta entonces había tenido la impresión de que la vida me había tratado muy bien. Tenía una ocupación que me agradaba. Había contribuido a la educación de mi sobrino. Representaba para mí todo lo que hay de bueno y noble en la juventud. Sentía que cuanto había sembrado me remuneraba con esplendidez. Después vino ese telegrama. Mi mundo se derrumbó por completo. Me dije que mi vida ya no tenía finalidad. Descuidé mi trabajo, me aparté de mis amigos. Dejé que las cosas fueran como quisieran. Me sentía amargada y resentida. ¿Por qué? ¿Fue mi pobre sobrino el elegido? ¿Por qué este buen muchacho, con toda la vida por delante, tenía que morir en la guerra? No podía aceptarlo. Mi pena era tan grande que decidí abandonar mi trabajo, marcharme y esconderme con mis lágrimas y mi amargura. Estaba despejando mi mesa, dispuesta a marcharme, cuando tropecé con una carta que había dejado olvidada, una carta de ese mismo sobrino que había muerto, una carta que me había sido escrita a raíz de la muerte de mi madre, hacía unos cuantos años. Esta carta decía: desde luego, todos la echaremos muy de menos y especialmente usted, tía. Pero sé que sabrá imponerse a la pena. Su propia filosofía personal le ayudará a ello. Nunca olvidaré las bellas verdades que me ha enseñado. Donde quiera que esté, por muy lejos que sea, siempre recordaré que usted me enseñó a sonreír y a tomar cuanto venga como un hombre. Leí y releí esta carta. Me parecía que mi sobrino estaba a mi lado, hablándome. Parecía decirme, ¿por qué no haces lo que me enseñaste a hacer? Aguanta, suceda lo que suceda. Oculta tus penas, sonríe y sigue adelante. Entonces volví a mi trabajo. Dejé de mostrarme amargada y rebelde. Constantemente me repetía, está hecho. No puedo cambiarlo. Pero puedo soportarlo y lo soportaré como él desearía que hiciera. Me dediqué al trabajo con toda el alma. Escribí cartas a los soldados, a los hijos de otros. Asistí a una clase nocturna de adultos, a la busca de nuevos intereses y nuevos amigos. Apenas puedo creer el cambio que en mí se produjo.
Cesé de lamentarme de un pasado que ya no volvería. Ahora vivo alegremente cada día, como mi sobrino hubiera deseado que viviera. He hecho las paces con la vida. He aceptado el destino. Y vivo ahora una vida más plena y completa que en cualquier otro tiempo anterior. Elizabeth Canley aprendió lo que todos nosotros aprenderemos tarde o temprano, es decir, que debemos aceptar lo inevitable y cooperar con ello. Es así. No puede ser de otro modo. No es una lección que se aprenda fácilmente. Hasta los reyes tienen que recordarlo en sus tronos. El extinto Jorge V tenía estas palabras en un marco que colgaba de una pared de su biblioteca del Buckingham Palace. No me enseñéis a llorar para pedir la luna o a llorar por la leche que se derramó. Evidentemente, no solo las circunstancias nos hacen felices o infelices. Lo que determina nuestro modo de sentir es nuestra reacción ante las circunstancias. Jesús dijo que el reino de los cielos estaba dentro de nosotros. Y también se halla dentro de nosotros el reino de los infiernos. Todos nosotros podemos soportar el desastre y la tragedia e imponernos si estamos obligados a ello. Cabe que nos consideremos incapaces de hacerlo, pero son sorprendentes nuestros recursos interiores, solo se precisa que queramos utilizarlos. Somos más fuertes de lo que pensamos. El extinto Buzz Tarkington pudo comprobarlo. Siempre decía, puedo soportar todas las cosas que la vida pueda reservarme menos una, la ceguera. Nunca podría soportarla, y un día, cuando ya había dejado atrás los 60, Tarkington miró a la alfombra del piso. Los colores estaban confusos. No podía ver el dibujo. Fue a un especialista. Se enteró de la trágica verdad, estaba perdiendo la vista. Un ojo estaba ya casi perdido, el otro le seguiría. Lo que más temía se había producido. ¿Y cómo reaccionó Tarkington ante el peor de todos los desastres? ¿Se dijo acaso, y ya está? ¿He aquí el fin de mi vida? No, para asombro suyo, se sintió muy contento. Hasta recurrió a su humorismo. Las nubes flotantes le molestaban, se le ponían ante los ojos y le quitaban toda la visión. Sin embargo, cuando pasaba la mayor de estas nubes, decía, vaya. He ahí de nuevo el abuelo. ¿A dónde irá con esta mañana tan linda? ¿Cómo podía el destino vencer a un ánimo así? La respuesta es que era imposible. Cuando llegó la ceguera total, Tarkington dijo, comprendo que puedo soportar mi ceguera como puede soportar un hombre cualquier otra cosa. Aunque perdiera mis 5 sentidos, sé que tendría una vida interior. Porque es el alma lo que ve y lo que vive, lo sepamos o no lo sepamos. Con la esperanza de recobrar la vista, Tarkington se sometió a más de 12 operaciones en un año. Con anestesia local. ¿Se rebeló contra esto? Sabía que tenía que ser así, por lo que el único modo de disminuir el sufrimiento era tomar las cosas de buen grado. Se negó a que lo instalaran en una habitación privada del hospital y fue a una sala donde podía estar con otras personas afectadas por dolencias. Trató de animar a todos. Y cuando tuvo que someterse a las diversas operaciones, con plena conciencia de lo que se estaba haciendo a sus ojos, trató de recordar su buena fortuna. Decía, es maravilloso. Es maravilloso que la ciencia tenga ahora la habilidad de operar en una cosa tan delicada como el ojo humano. Un hombre medio sufriría un derrumbe nervioso si tuviera que soportar más de 12 operaciones y la ceguera. Sin embargo, Tarkington dijo, no cambiaría esta experiencia por otra más feliz. Era una experiencia que le había enseñado la aceptación. Le había enseñado que la vida no podía reservarle nada que no pudiera soportar. Le había enseñado que, como John Milton lo había descubierto, no es una desdicha ser ciego, sino no ser capaz de soportar la ceguera. Margaret Fuller, la famosa feminista de Nueva Inglaterra, presentó en una ocasión su credo, acepto el universo. Cuando el gruñón de Thomas Carlyle se enteró de esto en Inglaterra, dijo con sorna, vaya, más le vale. Sí, vaya, vale más que usted y yo aceptemos lo inevitable. Si nos rebelamos y damos cabezazos contra la pared, no cambiaremos lo inevitable, pero cambiaremos nosotros. Lo sé por propia experiencia. En una ocasión me negué a aceptar una situación inevitable que me sobrevino. Hice el tonto y me rebelé. Convertí mis noches en infiernos de insomnio. Traje sobre mí todo lo que no quería. Finalmente, después de torturarme durante un año, tuve que aceptar lo que desde un principio sabía que no podía ser remediado.
Debí haber gritado como años antes el bueno de Walt Whitman, hacer frente a la noche y las tormentas, los repudios, las hambres, los dolores, como lo hace una planta, un animal. Pasé 20 años trabajando con el ganado, sin embargo, nunca vi una vaca jersey enfurecerse porque el pasto se estaba quemando a causa de la sequía o porque hacía frío. Los animales encaran la noche, las tormentas y el hambre calmosamente. Tal es la razón de que nunca tengan derrumbes nerviosos o úlceras del estómago. Y nunca se vuelven locos. ¿Estoy propugnando acaso la simple sumisión a todas las adversidades? No, esto sería excesivo. Sería un mero fatalismo. Mientras haya una posibilidad de superar una situación, luchemos. Pero, cuando el sentido común nos diga que estamos ante algo que es así, que no puede ser de otro modo, no nos empeñemos, en nombre de la cordura, en mirar hacia todos lados en busca de lo que no existe. El extinto decano Hawks de la Universidad de Columbia me dijo que había adoptado unos versos infantiles como uno de sus lemas: para los males del mundo puede haber o no remedios, si los hay, ponte a buscarlos, y, si no, no seas necio. Mientras escribía este libro visité a una serie de grandes ejecutivos de Norteamérica. Quedé impresionado por el modo en que estos personajes cooperaban con lo inevitable y vivían libres de preocupaciones. Si no hicieran esto, se derrumbarían bajo la tensión. He aquí unos cuantos ejemplos de lo que quiero decir. J. C. Penney, fundador de la cadena de amplitud nacional de almacenes Penney, me dijo: no me preocuparía ni por perder hasta el último dólar, porque no veo que se gana preocupándose. Hago las cosas lo mejor que puedo y dejo los resultados en el regazo de los dioses. Henry Ford me dijo algo muy parecido: cuando no puedo arreglar las cosas, dejo que se arreglen solas. Cuando pregunté a K. T. Keller, entonces presidente de la Chrysler Corporation, cómo se libraba de las preocupaciones, me contestó: cuando me veo ante una situación dura, si puedo hacer algo en relación con ella, lo hago. Si no puedo, me limito a olvidar la cosa. Nunca me preocupo por el futuro, porque sé que ningún ser humano puede saber lo que el futuro guarda. Hay demasiadas fuerzas que afectan a ese futuro. Nadie puede decirme qué impulsa a esas fuerzas ni nadie las comprende. ¿Para qué entonces preocuparse? K. T. Keller quedaría perplejo si usted le dijera que es un filósofo. No es más que un buen hombre de negocios y, sin embargo, sostiene la misma filosofía que Epicteto enseñó en Roma hace 19 siglos. Epicteto enseñó a los romanos: no hay más que un camino que conduce a la felicidad, y consiste en dejar de preocuparse por las cosas que se encuentran más allá de nuestra voluntad. Sarah Bernhardt, la divina Sara, era un ilustre ejemplo de mujer que sabía cooperar con lo inevitable. Durante medio siglo fue la reina del teatro en 4 continentes, la artista más admirada del mundo. Después, cuando a los 71 años estaba hundida, había perdido todo su dinero, su médico, el profesor Passy, de París, le dijo que sería preciso amputarle la pierna. Al cruzar el Atlántico se había caído en la cubierta del barco y se había causado en la pierna una grave herida. Se desarrolló una flebitis. La pierna se encogió. El dolor se hizo tan intenso que el médico entendió que la pierna debía ser amputada. Estaba aterrado de tener que decir a la tempestuosa y divina Sara lo que había que hacer. Suponía que la noticia provocaría una explosión de histerismo. Pero se equivocaba. Sara lo miró unos segundos y dijo después tranquilamente: si ha de ser así, que sea. Era el destino. Cuando se la llevaba en una camilla a la sala de operaciones, su hijo iba a su lado llorando. Ella lo saludó con un alegre ademán y le dijo animosamente: no te vayas. Volveré muy bien. En el camino recitó una escena de uno de sus dramas. Alguien le preguntó si hacía eso para darse ánimos, y ella contestó: no, para animar a los médicos y enfermeras. Será duro para ellos. Recobrada de la operación, Sarah Bernhardt continuó recorriendo el mundo y encantando a los auditorios durante 7 años más. En un artículo del Selecciones del Reader, S. Digest, dijo Elsie McCormick: cuando dejamos de luchar con lo inevitable, dejamos en libertad una energía que nos permite creamos una vida más rica. Ningún ser vivo tiene la pasión y el vigor suficientes para luchar contra lo inevitable, pero, al mismo tiempo, tiene lo bastante de estas cosas para crearse una nueva vida. Hay que elegir entre una cosa u otra,
entre aceptar las inevitables tormentas de la vida o resistirlas y salir descalabrado. Vi suceder esto en una granja de Missouri de mi propiedad. Planté una veintena de olmos chinos en la granja. En un principio crecieron con rapidez asombrosa. Después, una sellisca cubrió todas las ramas con espesa capa de hielo. En lugar de inclinarse graciosamente bajo su carga, estos olmos chinos resistieron orgullosamente y se quebraron por el peso. Tuvieron que ser destruidos. No habían aprendido la sabiduría de los bosques del norte. He viajado cientos de kilómetros a través de los bosques de hoja perenne del Canadá y, sin embargo, no he visto un solo pino o abeto quebrado por la sellisca o el hielo. Estos bosques saben inclinarse y cómo cooperar con lo inevitable. Los maestros de Jiu-Jitsu enseñan a sus alumnos a doblarse como un sauce y a no resistir como un roble. ¿Por qué creen ustedes que los neumáticos de sus automóviles resisten tanto castigo en las carreteras? En un principio, los fabricantes de neumáticos trataron de hacer gomas que resistieran los golpes del camino. Después hicieron gomas que absorbían estos golpes. Eran gomas que podían soportarlo. Usted y yo duraremos más y caminaremos mejor si aprendemos a absorber los golpes y sacudidas a lo largo del pedregoso camino de la vida. ¿Qué sucederá si usted y yo resistimos los golpes de la vida en lugar de absorberlos? ¿Qué sucederá si nos negamos a doblarnos como un sauce e insistimos en resistir como un roble? La respuesta es fácil. Nos organizaremos una serie de conflictos internos. Estaremos preocupados, tensos y nerviosos. Si vamos más lejos y rechazamos el duro mundo de la realidad para retirarnos a un mundo de sueños de nuestra propia fabricación, llegaremos a la demencia. Durante la guerra, millones de soldados atemorizados tuvieron que aceptar lo inevitable o romperse bajo la tensión. Para ilustrar esto tomemos el caso de William H. Casselius, de Glendale, Nueva York. Aquí está la charla que ganó un premio en una de mis clases neoyorquinas de adultos. Poco después de que me incorporara a la Guardia de Costas, fui destinado a uno de los puestos más peligrosos de este lado del Atlántico. Se me hizo inspector de explosivos. Imagínense. Yo, vendedor de petardos, convertido en inspector de explosivos. La sola idea de verse entre toneladas de TNT es bastante para dar escalofríos a un vendedor de petardos. Tuve solamente 2 días de instrucción y lo que aprendí aumentó mi miedo. Nunca olvidaré mi primera misión. Un día gris, de niebla, frío, se me dieron las órdenes en el muelle de Caven Point, Bayonne, Nueva Jersey. Fui destinado a la bodega número 5 de mi nave. Tenía que trabajar en esa bodega con 5 estibadores. Y estaban cargando cargas de demolición, cada una de las cuales contenía 1 tonelada de TNT, suficiente para hacer volar por los aires a todo el barco. Esas cargas eran bajadas mediante 2 cables. Yo me decía, supongamos que un cable de estos se desliza o se rompe. ¡Oh, qué miedo tenía! Estaba temblando, con la boca seca. Mis piernas se doblaban y sentía fortísimos latidos. Pero no podía escaparme. Hubiera sido una deserción. Yo y mis padres nos hundiríamos en la ignominia y era posible que me fusilaran. No podía huir. Tenía que quedarme. Quedé en contemplación de la despreocupación con que los estibadores manejaban aquellas cargas mortales. El barco podía volar en cualquier momento. Después de 1 hora o más de este terror sin límites, comencé a utilizar un poco de sentido común. Hablé conmigo mismo. Me dije, mira, vas a volar. Muy bien, pero ¿qué te importa? No vas a notar la diferencia. Va a ser un modo de morir muy dulce. Mucho mejor que la muerte por cáncer. No seas estúpido. ¿Es que piensas vivir eternamente? Tienes que elegir entre cumplir esta misión o morir fusilado. Vale más que hagas las cosas de buen humor. Me hablé así durante varias horas. Comencé a sentirme bien. Vencí mis preocupaciones y mis miedos obligándome a aceptar una situación inevitable. Nunca olvidaré esta lección. Cada vez que me sentía tentado de preocuparme por algo que me era imposible cambiar, me encogía de hombros y me decía: olvídalo. Es un procedimiento que funciona muy bien, incluso para un vendedor de petardos del Pinafore. Exceptuada la crucifixión de Jesús, la más famosa escena de muerte de toda la historia es la de la muerte de Sócrates. Transcurridos 10.000 siglos a partir de ahora,
Se seguirá leyendo y admirando la inmortal descripción que Platón hace de ella, es uno de los pasajes más emocionantes y bellos de toda la literatura. Los mediocres gobernantes de Atenas, celosos y envidiosos del viejo y descalzo Sócrates, forjaron acusaciones contra éste, lo enjuiciaron y lo condenaron a muerte. Cuando dio a beber a Sócrates la copa del veneno, el cordial carcelero dijo: «Trata de soportar con ánimo leve lo que ha de ser». Así lo hizo Sócrates. Enfrentó la muerte con calma y resignación que llegaron a los lindes de la divinidad. Trata de soportar con ánimo leve lo que ha de ser. Estas palabras fueron dichas 399 años antes de que naciera Cristo, pero este viejo mundo nuestro tan lleno de preocupaciones necesita hoy más que nunca que le hablen así. Trata de soportar con ánimo leve lo que ha de ser. Durante los 8 últimos años he estado leyendo prácticamente todos los libros y revistas que se referían al modo de combatir la preocupación que me fue posible encontrar. Presumo que he leído millones de palabras sobre el tema. ¿Quieren ustedes saber cuál es el mejor consejo aislado que he descubierto en toda esta lectura? Bien, aquí está, resumido en pocas palabras. Son palabras que usted y yo deberíamos colocar en los espejos de nuestros cuartos de baño, a fin de que, cuando nos laváramos la cara, pudiéramos también lavar las preocupaciones de nuestros espíritus. Esta magnífica oración fue escrita por el Dr. Reinhold Niebuhr. Concédeme, Dios mío, serenidad para aceptar lo que cambiar no puedo, valor para cambiar lo que cambiar se pueda, y sabiduría para discernir la diferencia. Para acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros, la regla 4 es: cooperemos con lo inevitable. 5. Demos una orden de tope de pérdida para nuestras preocupaciones. ¿Les gustaría saber cómo se hace dinero en Wall Street? Bien, lo mismo sucedería a millones de personas, y si yo conociera la respuesta, este libro se vendería a $10,000 el ejemplar. Sin embargo, hay una buena idea que utilizan algunos afortunados bolsistas. Esta historia me fue contada por Charles Roberts, un asesor de inversiones. Yo vine a Nueva York desde Texas con $20,000 que mis amigos me habían dado para inversiones en la bolsa. Yo creía conocer los trucos de la bolsa, pero perdí hasta el último centavo. Cierto que gané mucho en algunas operaciones, pero terminé por perderlo todo. No me importaba gran cosa haber perdido mi propio dinero, pero estaba muy fastidiado por haber perdido el de mis amigos, aunque eran personas que podían soportar el quebranto. Tenía miedo de presentarme ante ellos después del fracaso de nuestra aventura, pero, con asombro por mi parte, no solamente fueron buenos conmigo, sino que demostraron ser optimistas incurables. Yo sabía que había estado negociando a ganar o perder y dependiendo en gran parte de la suerte y de las opiniones de los demás. Había estado jugando a la bolsa, de oído. Comencé a meditar sobre mis errores y decidí que, antes de volver a la bolsa, trataría de averiguar el secreto de todo el asunto. Me puse en movimiento y entré en contacto con uno de los más afortunados especuladores que hayan vivido jamás, Burton S. Cassels. Creía que podría aprender mucho de él, porque disfrutaba desde hacía mucho de la reputación de ser afortunado año tras año y comprendía que una carrera así no era, por cierto, el resultado de la casualidad o la suerte. Me hizo unas cuantas preguntas acerca de cómo había negociado antes y me explicó después lo que yo considero el más importante de los principios de las operaciones de bolsa. Me dijo: doy una orden de tope de pérdida en todos los compromisos que adquiero. Si compro, por ejemplo, un valor a $50 la acción, doy inmediatamente para él una orden de tope de pérdida a 45. Esto significa que, si el valor baja 5 puntos en relación con lo que ha costado, será vendido automáticamente, con lo que esos 5 puntos señalarán el límite de la pérdida. El viejo maestro continuó: si, en primer lugar, sus compromisos están inteligentemente adquiridos, sus beneficios llegarán a un promedio de 10, 25 y hasta 50 puntos. Por tanto, si limita sus pérdidas a 5 puntos, puede usted equivocarse la mitad de las veces y, sin embargo, hacer mucho dinero. Adopté este principio inmediatamente, lo he utilizado siempre desde entonces. Nos ha ahorrado muchos miles de dólares a mis clientes y a mí. Al cabo de cierto tiempo comprendí que este principio del tope de pérdida podía ser utilizado también fuera de la bolsa. Comencé a colocar órdenes de tope de pérdida para preocupaciones distintas de las financieras. Comencé a colocar una orden de tope de pérdida para cualquier fastidio o resentimiento que se me ocasionara. Y los resultados parecen obra de magia. Por ejemplo,
Yo tenía un amigo con el que almorzaba frecuentemente y que era muy impuntual. Antiguamente solía impacientarme durante la mitad del tiempo dedicado al almuerzo antes de que mi amigo se mostrara. Por último, conté a este cómo había adoptado el principio de tope de pérdida para mis preocupaciones. Y agregué: Juan, mi tope de pérdida respecto a tu persona es exactamente 10 minutos. Si llegas con un retraso de más de 10 minutos, nuestro compromiso de almorzar juntos habrá caducado y yo me habré ido, punto. ¡Santo Dios! Como lamento no haber tenido desde hace años la costumbre de dar una orden de tope de pérdida para mi impaciencia, para mi genio, para mi deseo de justificarme, para mis penas, para todas mis tensiones mentales y emocionales. Porque no tuve sentido común para tomar en las manos cada una de las situaciones que amenazaban destruir mi paz interior y para decirme: vamos, dale Carnegie, esta situación merece esta medida de atención, y nada más. ¿Por qué no? Sin embargo, debo anotar en el haber de mi cuenta un poco de sentido común que tuve en una ocasión. Y era una ocasión muy seria, una crisis de la vida, una crisis en la que veía desvanecerse en el aire mis sueños y mis planes para el futuro y el trabajo de años. Cumplidos ya los 30, decidí dedicarme a escribir novelas. Iba a ser un segundo Frank Norris, Jack London o Tilomas Hardy. Tenía tal afán que pasé 2 años en Europa, donde podía vivir a poco costo con dólares durante el periodo de impresión desbocada de papel moneda que siguió a la Primera Guerra Mundial. Pasé allí 2 años escribiendo mi obra magna. La titulé La Ventisca. El título era natural, porque la obra fue recibida por los editores con el mismo frío de cualquier ventisca que sopla por las llanuras de Dakota. Cuando mi agente literario me dijo que era inútil, que no tenía dotes ni talento para la novela, mi corazón estuvo a punto de dejar de latir. Dejé la oficina tambaleante. No me hubiera sentido más aturdido si me hubiesen dado un mazazo en la cabeza. Estaba abrumado. Comprendía que me hallaba en un cruce de caminos y que tenía que tomar una decisión dramática. ¿Qué debía hacer? ¿Qué dirección debía tomar? Pasaron semanas antes de que saliera de mi aturdimiento. En aquel tiempo, nunca oí la frase de una orden de tope de pérdida para sus preocupaciones. Pero, al recordar el pasado, veo que fue eso lo que hice. Liquidé mis 2 años de trabajo en la novela por lo que valían un noble experimento y seguí hacia adelante. Volví a mis tareas de organizar clases de adultos y escribí biografías en mis horas libres, biografías y libros que, como este, no son novelas. ¿Estoy contento de haber tomado esa decisión? ¿Contento? Cada vez que pienso en el asunto estoy a punto de bailar en la calle de pura alegría. Puedo decir con completa honradez que, desde entonces, no he dedicado ni una hora a lamentarme de no ser un segundo Thomas Hardy. Una noche, hace un siglo, cuando un búho ululaba en el bosque que bordea la playa de Golden Pond, Henry Thoreau metió su pluma de ganso en el tintero de fabricación casera y escribió: el costo de una cosa es la cantidad de lo que llamamos vida que hace falta cambiar por esa cosa de modo inmediato o a la larga. Para decirlo de otro modo, somos unos necios y pagamos demasiado por una cosa en relación con lo que sacamos de nuestra propia existencia. Sí, eso es lo que hicieron precisamente Gilbert y Sullivan. Sabían cómo crear palabras alegres y música alegre, pero apenas sabían nada de crear alegría en sus propias vidas. Crearon algunas de las más lindas operetas que haya conocido el mundo, Patience, Pinafore, de Mikado. Pero no podían dominar sus genios. Se amargaban años enteros discutiendo por nimiedades tales como el precio de una alfombra. Sullivan encargó una alfombra nueva para el teatro que habían comprado. Cuando Gilbert vio la cuenta, se puso frenético. Pleitearon y ya no se volvieron a hablar mientras vivieron. Cuando Sullivan escribía la música para una nueva obra, remitía su trabajo a Gilbert por correo. Otro tanto hacía Gilbert respecto a Sullivan y la letra. En una ocasión tuvieron que salir al escenario juntos, pero lo hicieron cada uno por su lado y se inclinaron en direcciones opuestas, para no verse. No tuvieron el buen sentido de poner un tope de pérdida a sus resentimientos, como lo hizo Lincoln. Durante la Guerra Civil, cuando algunos amigos de Lincoln denunciaban furiosamente a algunos enemigos, Lincoln dijo: vuestro resentimiento personal es mayor que el mío. Tal vez yo también lo tenga, pero nunca he creído que merezca mi atención. Un hombre no tiene tiempo de dedicar la mitad de su vida a rencillas. Si un hombre cesa de atacarme, jamás recordaré su pasado para hacerle daño.
Cuánto lamento que una tía mía, la tía Edith, no tuviera la misma virtud de perdonar que Lincoln. Ella y el tío Frank vivían en una granja hipotecada infestada por la cizaña y condenada por los suelos pobres y los desniveles. La vida para ellos era dura, cada níquel que ganaban representaba un penoso trabajo. Pero tía Edith quería comprar unas cortinas y otras cuantas cositas para adornar el desnudo hogar. Compró estos modestos lujos a crédito en los almacenes de Dan Eversole en Maryville, Missouri. Tío Frank se sintió preocupado por estas deudas. Tenía el santo horror del campesino a las cuentas y pidió a Dan Eversole que no vendiera nada a crédito a mi tía. Cuando ésta se enteró, se puso frenética. Y seguía frenética casi 50 años después de que el hecho ocurriera. Yo le oí contar la historia, no una, sino muchas veces. La última vez que la vi, rondaba ya los 80, y le dije, tía Edith, tío Frank hizo mal en humillarte, pero ¿no crees honradamente que el quejarte durante medio siglo es infinitamente peor que lo que él hizo? Desde luego, fue como si se lo dijera a la luna. Tía Edith pagó muy caros los rencores y amargos recuerdos que alimentó, los pagó con su propia paz interior. Cuando Benjamin Franklin era un niño de 7 años, cometió un error que recordó durante 7 décadas. Se enamoró de un silbato. Su excitación era tanta que fue a la juguetería, puso todas sus monedas en el mostrador y pidió el silbato sin preguntar siquiera el precio. Y 70 años después escribió a un amigo: volví a casa y silbé por todas las habitaciones, encantado con mi silbato. Pero cuando sus hermanos y hermanas mayores vieron que había pagado por el silbato mucho más de lo que valía, se echaron a reír a carcajadas. Y Franklin, como él mismo dijo, lloró de humillación. Años después, cuando Franklin era una figura mundialmente famosa y embajador en Francia, recordaba todavía el hecho de que haber pagado demasiado por el silbato le había causado más pena que el silbato placer. Pero la lección que esto enseñó a Franklin resultó barata a la postre. Franklin dijo: cuando crecí, entré en el mundo y observé las acciones de los hombres, me dije que había muchos que pagaban demasiado por un silbato. En otros términos, pensé que gran parte de las miserias de la humanidad son provocadas por los falsos cálculos que se hacen sobre el valor de las cosas y por dar demasiado por los silbatos. Gilbert y Sullivan pagaron demasiado por su silbato. Otro tanto hizo tía Edith. Otro tanto hizo Dale Carnegie en muchas ocasiones. Y otro tanto hizo el inmortal León Tolstói, autor de 2 de las mejores novelas de la literatura universal, La Guerra y la Paz y Ana Karenina. Según la Enciclopedia Británica, León Tolstói fue durante los últimos 20 años de su vida probablemente el hombre más venerado de todo el mundo. En ese tiempo, de 1890 a 1910, una corriente ininterrumpida de admiradores hizo peregrinaciones a la casa del escritor sin otra aspiración que verle el rostro, oír su voz o tocar el borde de su vestido. Cada palabra que pronunciaba Tolstói era recogida en cuadernos de notas como si se tratara de una divina revelación. Pero, en lo que respecta a vivir, a la vida ordinaria. Bien, Tolstói tenía a los 70 años menos juicio que Franklin a los 7, no tenía el menor juicio. He aquí lo que quiero decir. Tolstói se casó con una muchacha a la que quería mucho. En realidad, eran tan felices que se arrodillaban y pedían a Dios que les prolongara aquella existencia de puro éxtasis. Pero la joven que se casó con Tolstói era celosa por naturaleza. Solía disfrazarse de campesina para espiar los movimientos de su marido, incluso en el bosque. Tuvieron peleas espantosas. Ella se hizo tan celosa, incluso de sus propios hijos, que agarró un fusil y agujereó de un disparo la fotografía de su hija. Llegó a tirarse al suelo con una botella de veneno en los labios y a amenazar con suicidarse, mientras los niños, acurrucados en un rincón de la habitación, gritaban de terror. ¿Y qué es lo que hizo Tolstói? No le culpo de que hiciera trizas los muebles, la provocación era más que suficiente. Pero hizo peor que esto. Llevaba un diario privado. Sí, un diario en el que echaba todas las culpas a su mujer. Tal era su silbato. Quería asegurarse de que las generaciones venideras lo absolvieran a él y culparan a su mujer. ¿Y qué hizo la mujer como réplica a esto? Desde luego, arrancó páginas del diario de su marido y las rompió. Pero, además, inició por su cuenta otro diario, en el que Tolstói aparecía como el villano del drama. Hasta escribió una novela titulada ¿De quién es la culpa?,
en la que describía a su marido como a un demonio doméstico y a ella como a una mártir. ¿Y para qué todo esto? ¿Por qué estas dos personas convirtieron su hogar en lo que el propio Tolstói denominó un manicomio? Evidentemente, había varias razones. Una de ellas era que tenían el ardiente deseo de impresionarnos. Sí, somos la posteridad cuya opinión les preocupaba tanto. ¿Y es que nosotros tenemos un serio interés en saber de quién era la culpa? No, estamos demasiado ocupados en nuestros propios problemas para perder un minuto pensando en los Tolstói. ¿Qué precio pagaron estos dos desgraciados por su silbato? 50 años de vivir en un verdadero infierno, solo porque ninguno de ellos tuvo el buen juicio de decir, basta. Porque ninguno de ellos supo apreciar los valores en la medida necesaria para decir, demos una orden de tope de pérdida para esto ahora mismo. Digamos, basta, en este mismo instante. Sí, creo honradamente que tal es uno de los mayores secretos para conseguir la verdadera paz interior, una juiciosa apreciación de los valores. Y creo que podemos aniquilar el 50% de todas nuestras preocupaciones con solo establecer una especie de patrón oro privado, un patrón oro de lo que las cosas valen para nosotros en función de nuestras vidas. Por tanto, para acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros, he aquí la regla 5, siempre que tengamos la tentación de dar buen dinero por malo en función de vida humana, hagamos alto y hagámonos estas 3 preguntas. 1. ¿En qué medida verdaderamente me importa esta cosa por la que me estoy preocupando? 2. ¿En qué punto fijaré la orden de tope de pérdida para esta preocupación y olvidaré el asunto? 3. ¿Cuánto exactamente pagaré por este silbato? ¿No he pagado ya por él más de lo que vale? 6. No tratemos de aserrar el aserrín mientras escribo esta frase. Puedo mirar por la ventana y ver unas huellas de dinosaurio en mi jardín, son unas huellas incrustadas en la pizarra y la piedra. Las compré al Museo Peabody de la Universidad de Yale y tengo una carta del Dr. Joseph T. Gregory, administrador del museo, en la que se dice que estas huellas fueron hechas hace 180 millones de años. Hasta el idiota más completo rechazaría la idea de remontarnos 180 millones de años para cambiar las huellas. Sin embargo, no es menos estúpido preocuparse por un poder remontarse y cambiar lo sucedido hace 180 segundos, y muchos hacemos precisamente esto. Evidentemente, podemos hacer algo para modificar los efectos de lo sucedido hace 180 segundos, pero no nos es posible cambiar el acontecimiento ocurrido entonces. Solo hay un modo de que el pasado pueda ser constructivo, consiste en analizar con calma nuestros errores, sacar de ellos provechosas consecuencias y olvidarlos. Sé que esto es verdad, pero ¿tengo siempre el valor y el buen juicio de hacerlo? Para contestar a esta pregunta, voy a contar una experiencia fantástica que tuve hace años. Dejé que se me escurrieran $300,000 entre los dedos sin obtener un centavo de beneficio. Sucedió así, inicié una gran empresa para la educación de adultos, abrí sucursales en varias ciudades y gasté pródigamente el dinero en gastos generales y propaganda. Estaba tan ocupado en la enseñanza que no tenía tiempo ni deseo de cuidar de los aspectos financieros. Era demasiado ingenuo para darme cuenta de que necesitaba un sagaz gerente que vigilara los gastos. Finalmente, al cabo de un año aproximadamente, descubrí una verdad que me serenó y me impresionó. Descubrí que, a pesar de nuestros enormes ingresos, no habíamos obtenido el menor beneficio. Después de descubrir esto debí de haber hecho 2 cosas. En primer lugar debí haber tenido el buen juicio de hacer lo que hizo George Washington Carver, el hombre de ciencia negro, cuando perdió $40,000, los ahorros de su vida, en una quiebra bancaria. Cuando alguien le preguntó si sabía que estaba arruinado, contestó: sí, eso he oído. Y siguió explicando la lección. Había borrado la pérdida de su espíritu de modo tan completo que ya nunca volvió a mencionarla. He aquí, ahora, una segunda cosa que debí haber hecho, debí haber analizado mis faltas y aprendido una lección de modo duradero. Pero, francamente, no hice ninguna de estas cosas. En lugar de ello, me sometí a un suplicio de preocupaciones. Durante meses enteros estuve en un completo aturdimiento. Perdí el sueño y perdí kilos de peso. En lugar de aprender una lección de equivocación tan grande, continué por el mismo camino y repetí lo hecho en menor escala. Me resulta muy fastidioso tener que admitir tanta estupidez, pero descubrí hace mucho que es más fácil enseñar a 20 lo que se debe hacer que ser uno de los 20 que sigan mis propias enseñanzas.
Cuánto lamento no haber tenido el privilegio de asistir al Centro de Segunda Enseñanza George Washington, aquí, en Nueva York, y de estudiar con el señor Brangwine, el mismo maestro que enseñó a Alien Saunders, de Nueva York. El señor Saunders me dijo que el maestro de su clase de higiene, el señor Brangwine, le enseñó una de las lecciones más valiosas que había aprendido. He aquí la historia que me contó. Yo no había cumplido los 20 años, pero ya tenía preocupaciones. Solía irritarme por los errores que había cometido. Si pasaba un examen, solía permanecer despierto y comiéndome las uñas, temeroso de no haber sido aprobado. Andaba viviendo siempre en las cosas que había hecho y deseando haberlas hecho de modo distinto. Pensaba en las cosas que había dicho y me lamentaba de no haberlas dicho mejor. En esto, una mañana, nuestra clase pasó al laboratorio de ciencias. Allí estaba el maestro, el señor Brangwine, con una botella de leche colocada de modo muy destacado en el borde de la mesa. Todos nos sentamos y miramos a la botella, preguntándonos qué tenía que ver el objeto con el curso de higiene a cargo del señor Brangwine. De pronto este se levantó y, con un amplio movimiento de su brazo, envió la botella a la artesa. La botella se estrelló y nuestro maestro gritó: «No lloremos nunca sobre la leche derramada». Enseguida nos pidió que nos acercáramos a la artesa y contempláramos aquellos restos. Y nos dijo: «Miren ustedes bien, porque quiero que recuerden esta lección toda la vida. Esa leche ha desaparecido, como ven, se ha ido por el desagüe. Todo lo que se hiciera en el mundo no sería suficiente para reconquistar una sola de sus gotas. Con un poco de atención y cuidado, la leche hubiera podido ser salvada. Pero, ahora, es demasiado tarde. Lo único que podemos hacer es borrarla, olvidarla y pasar a la cosa siguiente». Y Allen Saunders me dijo: «Esta demostración seguía trabada en mí mucho después de haber olvidado mi geometría y mi latín». En realidad, me enseñó acerca de la vida práctica más que mis 4 años de segunda enseñanza. Me enseñó a no derramar leche siempre que pudiera evitarlo, pero a olvidarla por completo si se derramaba y desaparecía por el desagüe. Algunos lectores se reirán de que se haga tanto ruido a cuenta de un manoseado refrán como «No lloremos nunca sobre la leche derramada». Sé que es algo muy trillado y corriente, un lugar común. Sé que lo habrán oído ustedes 1000 veces. Pero sé también que estos manoseados proverbios contienen la quinta esencia de la destilada sabiduría de las edades. Han surgido de la dura experiencia de la raza humana y han sido transmitidos por innumerables generaciones. Aunque usted leyera todo lo escrito acerca de la preocupación por los sabios de todos los tiempos, no encontraría nada más profundo que los manoseados proverbios como «No cruces tus puentes antes de llegar a ellos» y «No llores nunca sobre la leche derramada». Si aplicáramos estos dos proverbios, en lugar de burlarnos de ellos, este libro no haría ninguna falta. En realidad, si aplicáramos la mayoría de los viejos proverbios, nuestras vidas serían casi perfectas. Sin embargo, el conocimiento no es poder hasta que es aplicado y el propósito de este libro no es decir nada nuevo. El propósito de este libro es recordar a usted lo que ya sabe, darle un golpe en la espinilla y proporcionarle el impulso necesario para que aplique sus conocimientos. Siempre he admirado a un hombre como el extinto Fred Fouillard, quien tenía el don de exponer una vieja verdad en forma nueva y pintoresca. Era director del diario Philadelphia Bulletin y, al dirigirse a unos estudiantes que se graduaban, preguntó: «¿Cuántos de ustedes han aserrado alguna vez madera? Enseñen sus manos». La mayoría lo habían hecho. Después indagó: «¿Cuántos de ustedes han aserrado aserrín?». Nadie levantó sus manos. El señor Ched exclamó: «Desde luego, ustedes no pueden aserrar aserrín. Ha sido aserrado ya». Y otro tanto ocurre con el pasado. Cuando uno comienza a preocuparse por cosas que han pasado y acabado, no hace otra cosa que empeñarse en aserrar aserrín. Cuando Connie Mack, la gran figura del béisbol, cumplió los 81 años, le pregunté si se había preocupado por los partidos que había perdido. Connie Mack me dijo: «Oh, sí, solía preocuparme. Pero acabé con esa estúpida costumbre hace muchos años. Vi que no conducía a ninguna parte. No es posible moler grano alguno con agua que ha pasado ya por el molino. No se puede moler grano alguno ni aserrar troncos con un agua así. Pero se pueden aserrar arrugas en el rostro y úlceras en el estómago». Yo cené con Jack Dempsey el último día de Acción de Gracias. Con el pavó y la salsa de arándano delante,
Dempsey me habló del combate en que perdió el campeonato de los pesos pesados ante Tani. Naturalmente, fue un duro golpe para él. Me dijo esto. En medio del combate, comprendí que había envejecido. Al final de la 10ª vuelta estaba todavía de pie, pero eso era todo. Mi rostro estaba hinchado y cortado y mis ojos casi cerrados. Vi que el árbitro levantaba el brazo de Tani en señal de victoria. Ya no era campeón del mundo. Emprendí el regreso al vestuario bajo la lluvia, a través de la multitud. Alguien trató de tomarme la mano. Otros tenían lágrimas en los ojos. Un año después combatí de nuevo con Tani. Pero era inútil. Estaba acabado para siempre. Era difícil no preocuparse, pero me dije, no voy a vivir en el pasado ni llorar sobre la leche derramada. Voy a aguantar este golpe en la barbilla y a no dejarme tumbar. Y esto es lo que hizo precisamente Jack Dempsey. ¿Cómo? Diciéndose una y otra vez, no voy a preocuparme por el pasado. No, porque esto le hubiera inducido a pensar en sus pasadas preocupaciones. Lo hizo aceptando y dando por buena su derrota y concentrándose en planes para el futuro. Lo hizo regenteando el restaurante Jack Dempsey del Broadway y el Gran Hotel del Norte de la calle 57. Lo hizo organizando combates de boxeo y dando exhibiciones. Lo hizo ocupándose de tal modo en algo constructivo que no tuvo ya tiempo ni ganas para preocuparse por el pasado. Mi vida ha sido más feliz en estos últimos 10 años que en mis tiempos de campeón, dijo. Dempsey me dijo que no había leído muchos libros, pero sin saberlo, seguía el consejo de Shakespeare: los hombres sensatos no se sientan para lamentar sus pérdidas, sino que procuran animosamente reparar sus daños. Cuando leo historia y geografía y observo a las personas sometidas a duras circunstancias, suelo asombrarme y entusiasmarme constantemente ante la capacidad de algunos seres para eliminar sus preocupaciones y tragedias y continuar siendo felices. En una ocasión hice una visita a Sing Sing y lo que más me asombró fue que los presos parecían ser tan felices como la persona media del exterior. Comenté esto con Louis C. Lowes, el alcaide de Sing Sing, y me dijo que, cuando los criminales llegan a Sing Sing, se muestran por lo general resentidos y amargados. Pero, al cabo de unos cuantos meses, la mayoría de los más inteligentes borran de su espíritu sus desdichas, se adaptan, aceptan la prisión con calma y tratan de sacar el mayor provecho de su situación. El alcalde Lowes me habló de un preso de Sing Sing, un jardinero, que cantaba mientras cultivaba verduras y flores tras los muros de la prisión. Este preso de Sing Sing que cantaba mientras cultivaba las flores tenía mejor juicio que la mayoría de nosotros. Sabía que el dedo al escribir se mueve y nada, ni ingenio ni piedad, hará que vuelva para borrar, a huella así dejada, no hay llanto en que lo escrito se disuelva. Si es así, ¿para qué derrochar lágrimas? Desde luego, todos hemos incurrido en equivocaciones y absurdos. ¿Y qué? ¿Quién está libre de ello? Hasta Napoleón perdió una tercera parte de las batallas importantes que libró. Tal vez nuestro promedio no sea peor que el de Napoleón. ¿Quién sabe? Y, en todo caso, todos los poderes del mundo no son capaces de arreglar lo que pertenece ya al pasado. Por tanto, recordemos la regla 6, no tratemos de aserrar el aserrín. En síntesis, ¿cómo acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros? Regla 1. Expulse la preocupación de su espíritu manteniéndose ocupado. La actividad es uno de los mejores remedios que se hayan ideado jamás para combatir los diablillos del espíritu. Regla 2. No se agite por pequeñeces. No permita que las insignificancias, meros comejenes de la vida, destruyan su felicidad. Regla 3. Utilice la ley de los promedios para eliminar las preocupaciones. Pregúntese, ¿cuáles son las probabilidades de que esta cosa pueda ocurrir? Regla 4. Coopere con lo inevitable. Si sabe usted que hay alguna circunstancia cuyo cambio o revisión está fuera de su alcance, dígase, es así, no puede ser de otro modo. Regla 5. De una orden de tope de pérdida para sus preocupaciones. Decida qué medida exacta de atención merece una cosa y niéguese a dedicar al asunto una atención mayor. Regla 6. Deje que el pasado entierre a sus muertos. No trate de aserrar el aserrín.
Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.